Parece que el hombre del látigo y el sombrero está listo para regresar a las pantallas de cine con una quinta entrega titulada como Indiana Jones y el Dial del Destino. La trama de esta película se ha mantenido en el más absoluto secreto, pero por ahí se han filtrado algunos spoilers que parecen involucrar viajes en el tiempo o algo parecido. Oh, great Scott! Así que sujétense el sombrero y acompáñenme en este video donde les contaré todo lo que se sabe sobre la nueva película de Indiana Jones. Hey, ¿qué onda mis queridos y nunca bien ponderados amigos cinéfilos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y el día de hoy quiero que hablemos de todo lo que se sabe de la nueva película de Indiana Jones, que está programada para estrenarse el 30 de junio de 2023. Nuevamente el papel titular será interpretado por Harrison Ford, pero esta será la primera película en toda la saga que no será dirigida por Steven Spielberg. En esta ocasión la silla del director será ocupada por James Mangold, quien anteriormente dirigió las películas Ford contra Ferrari y Logan, lo cual parece ser una buena señal y me da la pauta para pensar que por lo menos visualmente hablando la película está en buenas manos. Pero les voy a ser muy honesto, lo que sí realmente me tiene muy preocupado es el guión de esta película, que por ahí cuentan las malas lenguas que tiene incluido forzadamente mucha temática progresista y más que es producida por la dama de hierro Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, y que en estos momentos anda toda metida full time con todo este tema progresista. Así que bueno, ya podemos darnos una idea, ¿no creen? Pero bueno, ¿qué es lo que se conoce de la trama de esta película? Ok, hasta ahorita no hay muchos detalles, pero según lo que sabemos como datos digamos relativamente oficiales, es que vamos a ver a Indy viviendo en la década de los 60, cuando la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética está en su máximo apogeo, e Indy está viendo con malos ojos que el gobierno americano está contratando a antiguos enemigos de la Segunda Guerra Mundial para ganarles a los rusos en el espacio. También tenemos en la trama un científico de la NASA que anteriormente fue un agente nazi, pero que ahora está trabajando para los americanos en llevar al primer hombre a la luna, y que está planeando una manera de rectificar el mundo y hacerlo un mejor lugar según su parecer. Y en esta aventura Indy se hace acompañar por una ahijada de él, llamada Elena, que según comentan ella es también como su asistente dentro de la historia, y será interpretada por la actriz Phoebe Waller-Bridge, y es allí donde tenemos nuestra primera bandera roja, nuestra primera grieta en la armadura, pero en un momento más les explico a qué me refiero. Y hasta allí todo bien, aunque no hay muchos detalles, pareciera ser una buena aventura para nuestro querido Indy, y es la información más oficial que se tiene hasta el momento. Pero ya entrando en terreno extraoficial, como rumores y posibles filtraciones, la cosa se empieza a poner bastante oscura, y digo muy oscura. Sin embargo, todavía nada es oficial, así que amigos cinéfilos, se los dejo a su criterio de cada quien. Yo solo les muestro lo que tengo y ustedes sean los jueces. Ok, el primer punto importante hacia donde apuntan los rumores es que la historia de este filme va a incluir viajes en el tiempo. Sí, así es, se supone que vamos a tener a Indy regresando en el tiempo para pelear nuevamente con sus viejos enemigos, los nazis. Y como muchas personas comentan en internet, pienso también que esto es más como un mecanismo que quieren utilizar para hacer ciertas modificaciones a la franquicia de Indiana Jones con miras a una posible serie para la plataforma Disney Plus, y que les platico más adelante. De nuevo, el viaje en el tiempo sigue siendo un rumor, no hay nada oficial, pero es un rumor que está fuertemente soportado por estas imágenes de la filmación que se han logrado filtrar en internet, en donde podemos ver claramente soldados romanos en sus barcas de madera. Al parecer, el viaje en el tiempo no solo va a ser directamente a la Alemania nazi, sino que podrían hacer también alguna escala en la antigua Roma. ¿Recuerdan cuando se filtraban imágenes de los Avengers en la ciudad de Nueva York
y que se rumoraba también un posible viaje en el tiempo y que resultó ser cierto? Bueno, pues creo que estamos frente a un caso muy similar, pero solo podremos saberlo con seguridad hasta junio del próximo año. Ahora, el siguiente rumor es el más oscuro y terrible de todos los que he escuchado, y no solo de esta película, sino desde hace mucho tiempo, ya que aquí parece que se hace presente la terrible influencia del progresismo forzado que se ha estado reflejando en casi todas las películas de los últimos años y que ha destruido queridas franquicias de mi infancia como He-Man y Star Wars, y que ahora parece tocar el turno de Indiana Jones. Espero realmente de corazón que todo esto se quede solamente en rumores. Ok, aquí vamos. ¿Se acuerdan que mencioné al principio que en esta aventura Indy sería acompañado por su asistente personal y también ahijada? Bueno, pues según los rumores indican que en algún punto de la película ella será la que se va a quedar con el legado de Indiana Jones. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Sí, así es. Según esto, Indiana Jones podría morir al final de la película y la ahijada seguirá con el legado, y esto porque también se sabe que nuestra querida señora Caca... No es chiste. Me refiero a Kathleen Kennedy, apodada como KK en Gringolandia, pero en español sería KK. Bueno, el punto es que ella tiene planes para producir una serie para la plataforma Disney Plus basada en la franquicia de Indiana Jones, pero esta vez protagonizada por la ahijada de Indy, ahora como una mujer empoderada, superior a cualquier hombre que haya existido y aún mejor que el mismo Indiana Jones. Y aún no es todo, existe otro rumor más terrible que este, aunque es un poco más jalado de los pelos y no creo que se atrevan a tanto. Pero bueno, con lo que he visto en el pasado, la verdad ya no sé qué pensar. El rumor es que en uno de los finales que la señora Caca quiere, no solo incluye que la chica se quede como la nueva Indiana Jones, sino que también, como viajarán al pasado para pelear con los nazis, también se reencuentran con el Indy joven del pasado. Y en algún punto de la historia, este Indy joven muere, borrando al Indy viejo también, y quedando ella atrapada en el pasado y siendo la que al final se convierte en la aventurera de las películas anteriores, borrando totalmente lo que vimos en la primer trilogía, e inclusive veríamos algún montaje de escenas clásicas de las películas anteriores, pero ahora con el rostro de ella haciendo esas escenas y salvando el día, y esto para continuar haciendo más aventuras, pero ahora en la plataforma de Disney Plus. La verdad, no creo que Harrison Ford se preste para que hagan semejante sacrilegio de su personaje, pero igual tendremos que esperar hasta junio del próximo año para saber si nuestra peor pesadilla se hace realidad. Relax, buddy. Relax. You're awake now. It was just a bad dream. Es todo por esta ocasión, amigos cinéfilos. Si les gustó lo que vieron, por favor no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartirlo en sus redes sociales. Y si no les gustó lo que vieron, de todas maneras, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Y por favor déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta nueva película de Indiana Jones. ¿Creen que todo lo que les conté aquí se pudiera hacer realidad? Bueno, y ya saben que siempre es un placer hacer videos para ustedes y no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. ¡Hasta la próxima!